Hola, bendiciones de Dios para ti. Bienvenido al estudio del Evangelio de Juan en una producción de la Iglesia Metodista de México, Templo del Divino Salvador en Querétaro, como parte del programa de estudio de la Escuela Bíblica Dominical para Aprender en Casa. En este video veremos el capítulo 2 del Evangelio de Juan, libro de estudio de nuestra Iglesia en el año 2020. Comenzamos. En esta lección veremos los temas de las bodas de Caná, la purificación del templo y Jesús conoce a todas las personas. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Juan 2, del 1 al 5. El Señor Jesús y sus discípulos fueron convidados a una fiesta en un lugar no lejano a Nazaret, en Caná, a menos de 10 kilómetros en camino hacia el mar de Galilea. Podemos suponer que eran conocidos de María debido a su presencia en esta fiesta, pero eso no está muy claro. Lo verdaderamente interesante es que Juan sigue dando muchos detalles geográficos. En el anterior capítulo estuvimos en Bethsaida junto a Andrés y Pedro, y ahora nos encontramos en Cana de Galilea. Luego, más adelante, veremos que Jesús irá hasta Capernaum, según dice el versículo 12, y de ahí a Jerusalén. El vino se usaba mucho en las ceremonias levíticas. Era usado en la libación, por ejemplo, cuando se derramaba con la ofrenda después de haberse ofrecido un sacrificio aceptable. Una boda era una celebración religiosa y estas eran personas que creían en el Antiguo Testamento. El primer milagro público de Moisés en Egipto, en la primera de aquellas 10 plagas, fue el de convertir las aguas del río Nilo en sangre. El primer milagro de Cristo fue el de transformar el agua en vino. Juan también es cuidadoso mostrando este detalle. La madre de Jesús, quien por cierto nunca es mencionada por su nombre en todo el Evangelio de Juan, le estaba pidiendo a Jesús que hiciera algo que demostrase quién era él, quizás también pidiendo que la vindicase a ella. Recordemos que ella había tenido que enfrentar su embarazo virginal, pero conocía el poder de Jesús y aún había tenido revelaciones de Dios sobre el carácter del Hijo de Dios. Entonces, él le dijo que haría exactamente eso, pero que la hora aún no había llegado. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Juan 2, del 6 al 10. Pongamos atención en estas 6 tinajas de agua. Las usaban en los ritos de purificación externa. Esta era una familia pobre y evidentemente estas tinajas eran viejas, muy usadas y probablemente las habían guardado aparte en algún lugar. Pero ¿en dónde estaba la novia? Jesús y aquellas tinajas para el agua son aquí lo más importante. Haciendo una analogía, podríamos suponer que Jesús pone la atención en lo que otros no. Ya no es importante la boda, lo importante es la bebida que se ofrece después de un sacrificio aceptable. Y usa su poder para transformar. Esa transformación es la palabra de Dios, es decir, el mismo Jesucristo. Dios mismo quiere llenarnos de su palabra por medio de la operación del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 se nos manda lo siguiente: no os embriaguéis con vino, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llenaos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma esa agua y hace un milagro en el individuo. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él,
su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Juan 2, 11 y 12. La frase "este principio de señales" aclara que Jesús no hizo milagros antes ni en ninguna otra parte. Este fue su primer milagro. Juan está relatando ese tiempo en que su pueblo natal no lo quiso aceptar. Inclusive, en aquella ocasión trataron de acabar con él. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 22, nos cuenta que cuando Jesús entró en la sinagoga y leyó del libro del profeta Isaías y dijo que estas profecías se cumplían con su venida, el pueblo no le creyó y dijeron: ¿no es este el hijo de José? Entonces se produjo un grave incidente e intentaron destruirle en aquella ocasión. Por tanto, cambió su centro de actividades a Capernaum y, que sepamos, ese continuó siendo el centro de operaciones de Jesucristo durante su ministerio público de 3 años. La purificación del templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Juan 2, del 13 al 17. Juan llama a esta fiesta la Pascua de los judíos. Ya no era la Pascua del Señor, en la que se recordaba la liberación de Egipto y en la que se pedía el perdón del Señor a través del holocausto de expiación, como se le denomina en Éxodo 12:27. Era la Pascua de los judíos, meramente una fiesta religiosa sin sentido y vacía, simplemente un rito que debía ser cumplido. Para los cristianos, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7. Nuestro Señor, pues, subió a Jerusalén. Ahora, esto no ocurrió durante el principio de su ministerio público, sino probablemente al final del primer año. A todos los varones se les requería ir a Jerusalén 3 veces al año para la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Es muy interesante observar que allí no aceptaban ningún tipo de dinero, sino solo el dinero del templo. Ninguna otra clase de dinero podía ser usada ni ofrecida. Por tanto, tenían puestos para cambiar el dinero y por supuesto que estos hombres ganaban dinero al efectuar estas operaciones de cambio. Era más cómodo cambiar el dinero allí mismo en el templo. Recibían las monedas romanas que tenían grabada una efigie de César y las cambiaban por monedas judías que se podían usar en el templo. Y esto proporcionaba también una oportunidad para hacer más cómoda la religión, aunque también podía convertirse en un negocio turbio. Aquí debemos reconocer que el Señor era fuerte, de eso no hay duda. La cita bíblica de la cual se acordaron sus discípulos era un versículo que se encuentra en el Salmo 69. Se cita una vez más en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, versículo 25, y también en el capítulo 19, versículo 28. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan 2, del 18 al 22. El templo de aquella época era el templo de Herodes. Todavía se encontraba en el proceso de edificación y ya había estado en construcción por 46 años. La palabra que Jesús usó aquí en el versículo 19 cuando dijo: destruid este templo, y que los judíos repitieron en el versículo 20 es naos, y se refiere al santuario interior del templo. Esta palabra también puede usarse con referencia al cuerpo, como la utiliza
Pablo el apóstol en Primera de Corintios 6:19, cuando dice que el lugar santo hoy en día no es un templo hecho de manos, sino que nuestro cuerpo es el templo, o sea, el naos del Espíritu Santo. Jesús dijo que si destruían este templo, Él lo levantaría. Ahora, la palabra que usó fue egeiro, la cual Juan utilizó 5 veces en su Evangelio. Su verdadero sentido es despertar. Y cada vez que se usa, la palabra se refiere a la resurrección, como cuando se relata la resurrección de Lázaro. Jesús conoce a todas las personas. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2, del 23 al 25. Esta multitud tenía interés en Jesús, y cuando le vieron hacer los milagros, creyeron. Tenían que creer, habían visto los milagros, pero Jesús no se fiaba de ellos, no creyó que su creencia fuera genuina, porque conocía a todos, conocía las profundidades del corazón de las personas y no necesitaba que nadie le informase sobre la naturaleza humana. Conclusiones. Juan insiste en mostrar detalles que los otros evangelios no. Caná es el primer milagro, con dimensión profética, pero también mostrando su poder al inicio de su ministerio. Solo el poder de Jesús puede cambiar la bebida usada para la purificación. Eso aplica también en nuestra vida. Usó un elemento simbólico muy importante, el vino. La Pascua del cristiano es Cristo y no exige holocaustos ni sacrificios. Observación y reflexión. ¿Cuál fue la actitud de Jesús al obrar su primer milagro? ¿Qué efecto produjo en sus discípulos? ¿Para qué se estaba usando la casa del Padre? ¿Cuál uso se le debía dar? ¿Cuál es la señal de que en verdad Jesús era el Cristo, el Mesías? Consejos para estudiar la Biblia. El pastor John Wesley, fundador del movimiento metodista, nos aconseja algunas recomendaciones para estudiar la Biblia. Establece un tiempo para la lectura, si es posible cada mañana o cada tarde. Lee con el único propósito de conocer la voluntad de Dios y con la firme resolución de cumplir su voluntad. Lee con atención constante para ver la conexión y armonía de estas grandes doctrinas: el pecado original, la justificación por la fe, el nuevo nacimiento y la santidad interior y exterior. Ora fervientemente y seriamente antes de leer la Escritura para entenderla como sólo puede entenderse a través del mismo Espíritu Santo que las inspiró. Del mismo modo, debes terminar la lectura con una oración. Mientras leas, haz una pausa para examinarte a ti mismo, tanto en lo referente a tu corazón como a tu vida. Utiliza de inmediato todo lo que Dios te muestre para tu salvación presente y eterna. Gracias por tu atención a este video. Si te gustó, compártelo por favor. Sigue los canales oficiales de la Iglesia Metodista del Divino Salvador de Querétaro para más contenido. Dios te siga bendiciendo en el estudio de su palabra.